rusos, bielorrusos, polacos, alemanes, de otras partes del mundo, pues lo que trajeron fue una intolerancia Norteamérica, con los indígenas y con los colonos que llegaron del otro lado del mar en barcos y avanzaron con sus carromatos y sus Winchester asesinando. Nos pronostica claramente, Daniel, que va a venir una ola de violencia tremenda, pagando la factura de los genocidios que los europeos hemos cometido contra las personas. Los indígenas, por supuesto, ya reciben su ración de leyes draconianas en la dictadura militar. en la tierra donde nacieron, aparecieron, convergieron las tres religiones monoteístas más importantes en la historia del mundo, más importantes en la historia del ser de la humanidad. En esa tierra hay emergencia nacional, y es que los que protestan dicen que un señor secuestró ese lugar. Bueno, no solo un señor, vamos a ver de qué se trata. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Las naciones no mueren, se suicidan, dicen algunos. Pero otros parece que lo quieren llevar a cabo en un experimento que contradice, para millones, el derecho básico a lo justo, que es un gobierno sujetado al Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal plural con todas las voces. Y es en la tensión de la liga que los une la diferencia que representa y defiende a cada ciudadano. Benjamín Netanyahu, como primer ministro de Israel, se le ocurrió que ese máximo Tribunal Supremo de Justicia no tenga el poder de juzgar sus decisiones o caprichos. La ley de Netanyahu le arrebata el poder al Tribunal Supremo de detener las decisiones irrazonables del mismo Netanyahu y su gobierno. Lo peor es que el Parlamento, fiel a Netanyahu, ya la aprobó. La oposición no pudo detenerla, ni los 6 meses de protestas de cientos de miles en Israel. משהו משותף לכל מי שעומד פה היא ההחלטה הנחושה שלא נשרת דיקטטורה. He divided the people. He's held by the extremes, and he does nothing for the people, only for himself and for his friends. I think this country is going to either split into 2 countries or be finished altogether. Y viene peor. Netanyahu quiere leyes que le den la facultad a su gobierno de quitar y poner jueces a su antojo. Netanyahu dice que el Tribunal Supremo de Justicia se ha vuelto muy poderoso y quiere quitarle poder. We have the most activist judicial court on the planet, and it's arrogated for itself powers from the government, from the executive, and the legislative branches. So we're trying to correct it. It's a minor correction. It's described as the end of Israeli democracy. I think that's silly. Pero en las calles le dicen que van camino a una dictadura. I feel terrific. Man of Steel.
Tierra Santa, donde está Israel, donde nació el judaísmo, el cristianismo y el islam, está en ebullición. Así es, millones de personas dentro y afuera y en el mundo aseguran que Netanyahu secuestró el país, y por eso vamos a consultar con un experto que ha estado desde luego en Palestina, en Tierra Santa, en los lugares más importantes de la historia contemporánea, porque ahí se gestan muchas de las cosas y de las cuestiones del poder. Daniel Lobato, qué gusto saludarte, hace mucho que no te veíamos. Nos imaginamos que has estado muy activo, siempre pendiente y denunciando con tu voz de académico, de profesor, de activista, siempre levantando esa voz de justicia. Gracias siempre por representar pues los intereses de los oprimidos. Daniel, y yo te pregunto con un abrazo y con mucho respeto, ¿qué está pasando en Israel? ¿Cómo nos los puedes explicar, por favor? Daniel, te escucho con atención. Bueno, ante todo, muchas gracias, Roberto, por la invitación, como siempre, en tu programa Detrás de la Razón. También un saludo al equipo técnico y a la audiencia, por supuesto. Antes de nada, siempre hay que recordar qué es lo que es el ente israelí, ¿no? Hay que recordar que en Palestina y en lo que llamamos Oriente Medio, Asia Occidental, nunca ha habido ningún problema religioso, y eso lo demuestra que todavía hay cristianos, había una gran proporción de cristianos en Irak, en Siria, en Palestina, en Líbano, distintas confesiones musulmanas, chiitas, sunitas, drusos, ya digo, en todo el espacio que va desde Palestina hasta Irak y más allá, ¿no? Si nos metemos en Asia, en lo profundo de Asia también. Entonces, hay que recordar que lo que ocurre en Palestina no es una cuestión de miles de años ni de guerra de religiones. En Palestina ocurre lo mismo que ocurrió en Norteamérica, con los indígenas y con los colonos que llegaron del otro lado del mar en barcos y avanzaron con sus carromatos y sus Winchester asesinando a los indígenas, en este caso norteamericanos, llamados Pieles Rojas, desposeyéndoles de su tierra y fundando un estado colonial que hoy se llama Estados Unidos, y al norte otro estado colonial con otro genocidio nativo que se llama Canadá. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre en Palestina. Hace 80 años, un poco más, comenzaron a llegar colonos europeos, digamos que huyendo de las masacres europeas contra las personas judías. Es decir, los palestinos hoy están pagando la factura de los genocidios que los europeos hemos cometido contra las personas judías, y esos colonos europeos comenzaron a avanzar no con sus carromatos, sino con sus tanques, con sus aviones contra los indígenas, en este caso palestinos, ¿no? Y es un proceso continuo desde hace 80 años de desposesión, de despojo, de limpieza étnica, de expulsión. Entonces, lo que ocurre en Israel es lo que ha ocurrido en todos los regímenes coloniales que se han enfrentado a una derrota que va a llegar. Los regímenes coloniales han salido victoriosos cuando la demografía indígena era pequeña. Tenemos el ejemplo de Australia también, ¿no? Que ha sido de los aborígenes australianos encerrados en guetos, alcoholizados, desposeídos de toda su tierra por los colonos, también en este caso europeos. Sin embargo, tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de la colonización de Argelia por Francia, donde Francia llegó a meter más de 1 millón y pico de colonos, donde Francia se llegó a apropiar del 80 y pico por ciento de Argelia, de la tierra de Argelia, y al final la demografía argelina, la resistencia argelina venció a la colonización francesa, y los franceses eligieron marcharse todos de nuevo a... Ninguno se quiso quedar en igualdad de derechos con los nativos argelinos, ¿no? Y se marcharon todos a la metrópoli francesa. Lo mismo en Libia con la colonización italiana, Portugal en Angola, etcétera, ¿no? Y en Sudáfrica también, ¿no? El proyecto colonizador de Sudáfrica, de la democracia, entre comillas, supremacista de blancos contra una mayoría nativa africana, pues también fracasó, porque había una demografía nativa muy superior y además una resistencia. Y eso es lo que está ocurriendo en Israel. No me voy a extender mucho más en todos esos procesos históricos, pero la cuestión es que a la vista de unos 20 años el régimen israelí va a colapsar y solo le queda una dirección que tomar, y es acelerar la opresión contra los indígenas palestinos. Eso le exige desvestirse de cualquier disfraz, de cualquier barniz democrático. Esa democracia de blancos, como en Sudáfrica, en este caso esa democracia de colonos israelíes,
que hasta ahora mantenía unos estándares parecidos a las democracias liberales europeas, se está desvaneciendo porque el motor acelerado de la colonización del despojo con Netanyahu y sus ministros aliados extremistas, pues va en una dirección acelerada, ¿no? Y eso está haciendo que, a su vez, los intereses personales también que se entrecruzan de Netanyahu de librarse de la cárcel, hay que tener en cuenta que es un delincuente, pero ojo, un delincuente que responde a una mayoría electoral de la sociedad colonia israelí. No lo olvidemos nunca, la mayoría de la sociedad colonia israelí es lo que ha elegido acelerar esa dinámica de criminal, de despojo, de limpieza étnica contra los nativos. Y a su vez hay un sector de la sociedad colonia israelí que vivía plácidamente en Tel Aviv, que no había visto un indígena palestino en su vida, como digamos, fíjate, vamos a poner el recordatorio de los colonos en Nueva York en el siglo XIX, que podían ser liberales, podían ir a la ópera de Nueva York, podían cartearse con sus intelectuales al otro lado del océano, en Inglaterra, en Francia, y a su vez, mientras los colonos armados en Nebraska, en Dakota del Sur, en California, estaban desposeyendo a los pieles rojas, ¿no? Entonces es el mismo proceso, esos colonos liberales están manifestando contra reformas que, por supuesto, están despojando de cualquier barniz al uso de democracia liberal al régimen israelí, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, una pelea de dos sectores de la sociedad colonia israelí, unos que quieren mantener el barniz democrático y otros, Netanyahu, sus aliados, que quieren a toda costa, por sus intereses personales y los intereses de la maquinaria israelí, de su esencia como artefacto colonial, necesitan acelerar, necesitan oprimir más. Y bueno, pues hay una colisión de intereses en esa sociedad colonia. Bien, ya nos diste o ya nos pintaste toda la radiografía a nivel macro y explicas, creo que muy bien, la parte histórica, la parte social que se vive, no solo histórica, sino el presente social que se está viviendo en los territorios palestinos y en lo que se llama Israel. Y ahora quiero que me expliques a profundidad la cuestión netamente política de los israelíes. ¿Por qué si hay millones de personas que están en contra de Netanyahu, que son israelíes y que además lo acusan de estar secuestrando el país? ¿Por qué, Daniel? Bueno, fíjate que está ocurriendo algo parecido también a las crisis de las democracias liberales europeas, ¿no? En los que la división de poderes es inexistente. Por ejemplo, en España, con el tema del Poder Judicial, es un poder que vive en un búnker y desde ese búnker dispara a sus rivales políticos o de otro tipo, ¿no? Y en el caso del régimen israelí, Netanyahu lo que quiere es tener un control absoluto, es justo lo contrario, es tener un control absoluto del Poder Judicial, primero para salvarse él y segundo para poder promulgar leyes que no puedan ser derogadas por ese régimen judicial, ¿no? Por ese poder judicial. Entonces, esa división de poderes cuando, digamos, la democracia entra en crisis por distintas razones, está entrando en crisis en el espacio de Europa Occidental, especialmente lo estamos viendo con el tema de la guerra de Ucrania, en donde no existe ningún debate, ninguna discusión, simplemente hay un mando único que no ha elegido nadie, no ha sido sometido a sufragio por parte de los europeos, como es el ministro de la guerra, Josep Borrell, o la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y sin embargo están llevando en una dirección concreta sin consultar. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero a la inversa. En este caso, Netanyahu quiere un control exclusivo de todos los poderes, y en este caso especialmente el Poder Judicial, uno, para blindarse él mismo de las causas que tiene pendiente, por las que probablemente iría a la cárcel en cualquier otro, en un régimen un poco más, con una separación de poderes más nítida y más independiente, pero aquí él quiere blindarse y a su vez establecer leyes completamente draconianas, también contra los indígenas, ¿no? Los indígenas, por supuesto, ya reciben su ración de leyes draconianas en la dictadura militar que sufren en los guetos de Cisjordania y Gaza, pero también internamente dentro del régimen israelí, en esa parte de Palestina que se llama Israel, sufren hasta 80 leyes de apartheid. Bueno, pues eso va a ir a más, porque además Netanyahu le ha concedido a uno de sus ministros extremistas el tener una guardia pretoriana paramilitar para oprimir a los palestinos con nacionalidad o con ciudadanía, mejor dicho, israelí, volverles a un régimen militar a los
palestinos que tienen esa ciudadanía israelí, que en teoría, teóricamente son israelíes a todos los efectos, pero ya digo, bajo 80 leyes de apartheid. Entonces, bueno, quiere ir llevando en una dirección concreta, especialmente en su blindaje personal y, segundo lugar, en cualquier tipo de ley que sea un estado de excepción, un estado de más allá de lo que ese barniz democrático pudiera autorizar, pues que no pueda ser cuestionado por el Poder Judicial. Entonces, esos millones de israelíes, digamos, liberales, que les podemos ver con banderas LGTB o con rastas o con una apariencia de, digamos, personas progresistas al uso de Europa Occidental, bueno, no tienen nada que hacer. La dinámica de un motor colonizador como es el de Israel, como era el de la Sudáfrica, el apartheid, es ser cada vez más y más agresivo contra los nativos, contra los indígenas, ¿no? Y eso ocurrió también antes he puesto los ejemplos de Francia en Argelia o de Sudáfrica con el apartheid. 20, 15 años antes de que se desplomaran esos dos proyectos coloniales, el de Francia en Argelia o el de Sudáfrica en el apartheid, fue cuando cometieron las mayores masacres contra los palestinos. Y es lo que estamos viendo también en estos últimos 3 años, no especialmente con Netanyahu, también con Naftali Bennett, con Yair Lapid, con los anteriores primeros ministros del régimen, que elevaron la opresión. El año pasado batió todos los récords 2022 de asesinatos de palestinos a sangre fría por la calle, en checkpoints, simplemente sin preguntar. El contraste es la paradoja. Los colonos israelíes que se están manifestando en estos meses contra su líder Netanyahu, lo más que reciben es un chorro de agua, ¿no? De un camión de estos antidisturbios que disparan un chorro de agua o como mucho un bastonazo de la policía. Preguntémonos qué es lo que reciben los indígenas palestinos cuando se manifiestan, ¿no? O simplemente sin manifestarse, pues balazos es lo que reciben, ¿no? Y son asesinados o heridos letalmente incapacitándoles para el futuro. Entonces, bueno, esos son los 2 grados que nos muestran de qué estamos hablando, ¿no? De una estructura de castas donde la casta colonial pues se puede manifestar en unos parámetros más o menos democráticos como se manifiestan en Europa las manifestaciones en Francia, en España, en otros países. Bien. Ahora en la siguiente pregunta pues te preguntaré sobre las Fuerzas Armadas e incluso los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Pero antes de eso, quería comentar que cuando uno ve al Poder Ejecutivo, cuando uno ve al presidente meterse con la Corte Suprema de Justicia, con la justicia, que supuestamente en las democracias supuestas están para vigilarse unos a otros poderes, y cuando se ve meter ahí la mano, uno nada más se mueve la cabeza y dice, ¿a dónde vamos con lo totalitario, no? Y bueno, pues ahora que lo vemos en Israel, ya imagínate que no es Israel, ¿no? O sea, solo imagínate que el Poder Ejecutivo como Netanyahu está queriendo quitarle poder a la Corte para que cuando apruebe leyes, pues la Corte no puede hacer absolutamente nada. Es decir, si la Corte no puede hacer nada, la Suprema Corte, pues mucho menos el pueblo que quiera apelar o algún interesado que esté siendo violado en sus derechos, pues menos, ¿no? Ahora, esto en Israel, pues lo veo mucho más grave, y ya lo dijiste, pero quisiera que lo dijeras con más puntualidad. El hecho de quitarle poderes a la Suprema Corte de Justicia nos pronostica claramente, Daniel, que va a venir una ola de violencia tremenda, y por eso lo está quitando, para que nadie pueda protestar o nadie pueda ponerle alto a Netanyahu. Bueno, el antiguo primer ministro Ehud Olmert ha vaticinado también en algunos momentos, ya de hace tiempo, vienen algunas voces dentro del régimen israelí vaticinando que el régimen se dirigía a una suerte de guerra civil interna entre esos colonos liberales y entre los colonos que dirigen la maquinaria de depredación acelerada, ¿no? Y que necesitan que no haya ningún tipo de cortapisas ni que ningún tribunal pueda coartar la acción político-militar contra los indígenas palestinos y todo lo que conlleve necesario en cuanto a leyes draconianas, ¿no? Y a su vez, si por el camino el propio Netanyahu se beneficia de ello, pues por supuesto así se lleva. Entonces, yo no creo que se encamine a una guerra civil. Yo creo que al final la sociedad colonial israelí es muy
consciente de cuál es el barco en el que se embarcaron hace 80 años, cuando comenzaron a despojar un territorio a sus legítimos propietarios, los nativos palestinos, ¿no? Y cuando tú te embarcas en una nave de ese tipo, en la cual tu destino es el destino de una violencia, tú lo puedes revestir con las formas democráticas que quieras, pero al final, cuando esa violencia se hace muy necesaria, es la que va a tener que prevalecer por encima de cualquier consideración legal, democrática, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo creo que temen más estos colonos, fíjate, estos colonos que se manifiestan no discuten, eso es otro elemento importante, no discuten en ningún momento la política que Netanyahu y sus ministros extremistas llevan y cometen y perpetran contra los nativos palestinos. Esto es importante que se entienda. Estos colonos no cuestionan, no ponen en juego en ningún momento la política genocida que se comete contra los indígenas palestinos. No está en discusión, eso no está en juego en esas manifestaciones. Lo que ponen en cuestión es, no, tienes que seguir manteniendo las formas democráticas, Netanyahu, porque si desvistes de los formalismos democráticos, del revestimiento democrático a este Estado, se va a ver mucho más crudamente que esto es un régimen militar de desposesión a unos nativos. Sin embargo, pues hasta ahora Israel siempre tú sabes que ha sido caracterizado por la propaganda occidental como la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Bueno, es como si hubiéramos dicho que la Sudáfrica del apartheid de blancos, para los blancos colonizadores que vivían en democracia, por supuesto, y unos votaban a un partido, otros a otro, y tenían una Corte Suprema, etcétera, pues es como si hubiéramos dicho que la Sudáfrica del apartheid o de Rodesia, de otro estado racista de Sudáfrica, pues hubiera sido la única democracia del continente africano. No se decía eso hace 40 años de Sudáfrica y, sin embargo, sí se dice de Israel por el encubrimiento permanente. Entonces, yo creo que lo que estos colonos, sobre todo manifestantes que protestan, es, primero, una parte de ellos hay que ver, ¿no? Porque hay un abanico gigantesco en esos colonos que se manifiestan. Un abanico, pero, como repito, no en cuanto a la visión que tienen sobre los indígenas palestinos. Fíjate que en las primeras manifestaciones, allá por el mes de enero, acudieron algunos israelíes, porque algunos hay, que están contra su régimen colonial, están por dotar de plenos derechos a los nativos palestinos, voto, igualdad de derechos, etcétera, incluyendo, estamos hablando de los de Cisjordania, de los guetos de Cisjordania y Gaza, ¿no? Esos colonos israelíes, esos israelíes fueron apartados violentamente de las primeras manifestaciones. Entonces, que quede claro eso, que los que se manifiestan no ponen en cuestión las políticas del gobierno contra los palestinos y lo que ponen en cuestión es las relaciones de poder internas en la sociedad colonial. Entonces, por eso, en ese gran espectro de los que se manifiestan, hay, pues algunos que son conscientes que pueden quedar demasiado desnudos, evidentemente, ante el mundo y, por tanto, ser sometidos a una mayor acción de boicot, sanciones o desinversiones a la vista de que es un Estado colonial militarizado, genocida, sin ningún ápice democrático. Otros que, sinceramente, pues creen que vivían en una ilusión de país democrático, digamos, a la europea en tierra robada a Palestina y ahora están despertando de ese sueño. Es decir, hay un gran abanico de sensibilidades en esos que se manifiestan, pero nunca sensibilidad con los nativos palestinos. Es muy difícil saber cada uno cuáles son sus perspectivas ante este gobierno de Netanyahu, pero desde luego sabían dónde se encaminaba el país y saben dónde se encamina en los próximos años a una aceleración de esa opresión mayor, en las que las reformas judiciales de este tipo, en los que el poder judicial se ha sometido al caudillismo, en este caso de Netanyahu, o de otro posterior que venga, porque también Naftali Bennett emitió una orden de ejecución inmediata de cualquier palestino sin preguntar, primero disparar y después preguntar, y ningún tribunal superior israelí le anuló esa orden, etcétera. Entonces, quiero decir que estas medidas draconianas pues pueden ser por el caudillo Naftali Bennett, por el caudillo Benjamín Netanyahu o por el próximo caudillo que venga en el régimen israelí. Oye, ya dos preguntitas más y nos vamos para no quitarte el tiempo. Muchas gracias, Daniel. Me llamó mucho la atención que incluso dentro de la Fuerza Aérea, dentro del ejército, el sistema de defensa de Israel, militares estén en contra y amenacen con ponerse en huelga, si no es que algunos ya están protestando en huelga,
y por ello, dentro también del gobierno de Israel, han levantado la voz de alerta de que hay una emergencia nacional porque estarían paralizando pues todo su seguridad, su cuestión militar. ¿Qué hay de esto, Daniel? ¿Y cómo esto podría ser aprovechado? Pues no sé, ahora sería cuándo, ¿no? ¿Cómo podría ser aprovechado por los palestinos o cómo podría ser aprovechado por otras fuerzas que están interesadas justamente en hacerle huecos a la seguridad israelí? Bueno, el sector militar, efectivamente, claro, esta grieta, esta brecha que se está produciendo dentro de la sociedad israelí también afecta a distintos sectores internos. El sector del personal sanitario también amenazado recientemente con que iba a lo mejor a ponerse en huelga o iba a hacer una especie de insumisión. Y dentro del sector militar es uno de los más críticos desde el inicio. Fíjate que hace unos meses el propio ministro de Defensa israelí, que es del mismo partido de Netanyahu, del Likud, Gallant, fue enormemente crítico con las reformas legales que proponía Netanyahu. Netanyahu le cesó. Gallant se cayó, asumió que debía estar callado y Netanyahu le repuso en el puesto 3 días después. Esto da una muestra de cómo de sometido está, aunque haya protestas, aunque haya, sobre todo porque el régimen militar, el sector militar, es muy consciente de que la colonia israelí en Oriente Medio, en Asia Occidental, es muy dependiente también de la transferencia de fondos de Estados Unidos. Y como artefacto de investigación, que también tiene ese componente el régimen israelí, artefacto de espionaje, artefacto de estudio de control de masas, de represión social a los palestinos o a sus propias masas, de espionaje. Hemos visto cómo el software Pegasus ha infectado incluso al gobierno de España, probablemente comprado por el gobierno marroquí, ¿no? Y cómo distintos gobiernos unos a otros están espiando con el software israelí. Es decir, Israel es un gran laboratorio. Y en este caso el peso del sector militar y es uno de los grandes, ¿no? Es un laboratorio de defensa, un laboratorio de agresión, un laboratorio militar en definitiva, arroja armas contra los nativos palestinos en los guetos y luego les pone un sellito a esas armas de testado en combate y se venden esos drones, esos misiles a todo el mundo porque han sido tostados en un supuesto combate de genocidio silencioso a los palestinos. Entonces el sector militar, como digo, por no alargarme, es muy consciente de que depende de un Estados Unidos menguante y menguante especialmente en Asia Occidental, Oriente Medio. Vimos cómo Estados Unidos ha sido expulsado miserablemente de Afganistán por aquellos mismos a los que teóricamente iba a combatir, aquellos desarrapados talibanes, y les han vuelto a expulsar. No ha podido mantener, digamos, la conquista del país a pesar de los 20 años de presencia allí de reyezuelos. Hemos visto cómo Estados Unidos ha sido derrotado también miserablemente en Irak. Después de arrasar el país iraquí, se mantiene como un parásito, con una orden de expulsión del Parlamento iraquí, y como en su lugar China llega y invierte construyendo 1.000 escuelas en Irak. Esa es la diferencia entre cómo se recibe a China y cómo se recibe a Estados Unidos, ¿no? China construye 1.000 escuelas, Estados Unidos destruye 100.000 escuelas, 100.000 hospitales, 100.000 casas de iraquíes, ¿no? Y como también está siendo cuestionado por su presencia parasitaria en Siria, donde está ilegalmente. Entonces, ya digo, Estados Unidos está en retirada de Oriente Medio, Asia Occidental, una lenta retirada, y a su vez se está enfocando, como sabemos, en Ucrania, en el frente ucraniano, y se está enfocando en el frente de Taiwán. Y lo que está claro es que Estados Unidos no puede atender tantos frentes a la vez, y menos el de Oriente Medio, donde es un polvorín del que está siendo expulsado. Y eso el régimen militar de Israel o el sector militar es consciente de ello, de que no puede permitirse que Estados Unidos, Joe Biden, en un momento dado, le pueda dar la espalda a la transferencia económica que anualmente le dota. Recordemos que Israel es el país del mundo que más dólares recibe de transferencia directa de Estados Unidos para sostener el país. El segundo es Egipto, ¿no? Pero el primer país del mundo en transferencia directa de fondos por parte de Estados Unidos es el régimen israelí. Entonces, ellos son muy conscientes de que no pueden permitirse eso. Fíjate, un recordatorio: en la agresión contra Gaza en 2021, en mayo, el régimen israelí solo pudo sostenerla 8 días. A los 8 días tuvo que proclamar un alto el fuego. La diferencia con 2014 es brutal. En 2014 el régimen israelí estuvo machacando el gueto de Gaza durante 3 meses con 2.500 asesinados, 500 de ellos niños. ¿Por qué en 2021 paró a los 8 días? Porque se había quedado sin defensas antiaéreas. Los
cohetes artesanos de Gaza le habían vaciado las defensas antiaéreas y Estados Unidos tuvo que rellenárselas unos meses después con $1.000 millones adicionales en una votación polémica en el Congreso estadounidense. Entonces, si eso volviera a ocurrir hoy y no fuera rellenado en una posible guerra de nuevo contra el gueto de Gaza o, mayor aún, contra Líbano, que la capacidad de resistencia de Líbano es miles de veces mayor que la del gueto de Gaza, o más allá, con Irán, ¿no? Realmente los militares estadounidenses están muy asustados de que todo este proceso de convulsión interna del régimen pudiera conllevar un menor apoyo de Estados Unidos y, a su vez, un debilitamiento aún mayor del régimen militar israelí. Bien, pues muchas gracias, Daniel. La última pregunta, que tiene más que ver con un corte espiritual o místico. ¿Se llevaban bien los judíos con los musulmanes, con los cristianos ahí hace mucho tiempo? ¿No hay quien apele a ese misticismo para tratar de derrotar a los que no quieren ese misticismo y quieren sí la guerra y quieren el dominio? Más siendo ahí Tierra Santa, ¿o es imposible? ¿O cómo entender eso? Porque sí, desde el lado religioso y espiritual, pues los tres grupos pues más importantes de la religión abrámica pues se llevaban súper bien, o bueno, bien, se respetaban. Eso no puede renacer y que se apele justo a eso, o ya está perdido por esa vía, Daniel. No, eso sigue existiendo. Yo voy a Palestina, voy a Irak, voy a Siria y yo veo familias cristianas que en Ramadán por la noche llevan a sus vecinos musulmanes dulces y tantos regalos, y veo a su vez a esas familias musulmanas que en Navidades llevan a su vecina familia cristiana ofrendas también de otro tipo, ¿no? Y eso ocurre en Líbano, ocurre en Irak, ha ocurrido siempre y ha ocurrido en Palestina también. El problema no es entre religiones, el problema tampoco era entre religiones, por ejemplo, la España de hace 1000 años, la Hispania de hace 1000 años, los cristianos musulmanes convivían perfectamente. Fíjate, se habla mucho del Toledo de las tres culturas, ¿no? Con Alfonso, el rey medieval, Alfonso X el Sabio. Bueno, cuando los cristianos prosiguieron su avance y además con intolerancia, expulsando a los musulmanes hispanos y expulsando a los judíos hispanos, es cuando se produce, ¿no? Cuando hay un deseo de totalitarismo, de hegemonía, y eso es lo que trajeron esos colonos extranjeros a Palestina, esos colonos extranjeros rusos, bielorrusos, polacos, alemanes, de otras partes del mundo, pues lo que trajeron fue una intolerancia, pero no porque trajeran una intolerancia religiosa, era una intolerancia de que no quiero que estés en esta tierra porque lo que quiero es robártela, y quiero que te largues o quiero matarte, y quiero que esta tierra que ha sido tuya durante miles de años ahora sea mía, lo mismo que en Norteamérica, lo mismo que en Australia, ¿no? Entonces, esa convivencia se sigue manteniendo en muchos espacios en Oriente Medio, y yo lo he vivido en Belén, en la ciudad de Belén, en la ciudad de Nazaret, donde hay familias cristianas que a su lado tienen familias musulmanas, o en la ciudad de Erbil, donde he paseado por el barrio de Caldeo, fíjate, la religión cristiana caldea, antiquísima, ¿no? Y como esas familias cristianas caldeas de Erbil, en el norte de Irak, pues a sus vecinos musulmanes intercambian y viven perfectamente. Fíjate, en Oriente Medio la cuestión religiosa nunca ha sido una cuestión de primer orden. Cada familia la vivía privadamente en su interior. Hay muchos hijos, yo tengo amigos que sus hijos son musulmanes y sus hijos musulmanes van a colegios cristianos en Ramallah o en Jenin o en Nablus, ¿no? Es así. Entonces, porque les gusta más el modelo educativo, porque les gusta más el sistema educativo. Entonces, la cuestión religiosa nunca ha sido, en Oriente Medio, precisamente ha sido de una convivencia extraordinaria. Y es a raíz de los últimos 100 años el colonialismo europeo el que se ha marcado la meta de dividir y fracturar las sociedades en esos espacios, ¿no? Llegaron los franceses y en Líbano se preocuparon mucho de incentivar a los cristianos maronitas, privilegiándoles sobre los musulmanes suníes o chiitas. O los franceses llegaron a Argelia y se preocuparon de privilegiar a los judíos argelinos
por encima de sus vecinos musulmanes argelinos. Eso es lo que ha hecho el colonialismo, dividir para vencer. Los españoles lo hicimos cuando conquistamos México, apoyarnos en unas tribus para aliarnos con ellas y derrotar a otras, ¿no? A unos pueblos, no tribus, sino unos pueblos contra otros, contra los aztecas, contra los mayas. Entonces, tú lo sabes bien, Roberto, también por la historia de Latinoamérica. Entonces, lamentablemente el colonialismo es así, es despiadado, pero volverá. Ese entendimiento entre las grandes religiones volverá, porque al final las raíces y la inercia de los pueblos es mucho más poderosa que 100, 200 años de interrupción o de paréntesis colonial en Palestina por este régimen. Pues que prevalezca en algún futuro muy cercano la paz y que los políticos dejen de usar sus artimañas. Ese sería nuestro deseo. Ojalá nos escuche el universo, la gente y sobre todo estos políticos que no tienen principios, ni madre, ni nada. Gracias, Daniel. Un abrazo, qué gusto en verte y por favor, pues no te nos pierdas. Gracias siempre. Y aquí estoy para vosotros. Un abrazo grande, gracias, Daniel. Y abrazo, Roberto, muchas gracias. Gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.